¿Tú qué crees que va a pasar? Estamos cerca ya de un simulacro. ¿Qué crees que va a pasar? Porque pusieron el simulacro a la misma hora en que ocurre el sismo. Me parece que esa es una clave que va a ser muy difícil de digerir para muchísimos ciudadanos. Varios problemas que yo veo, ¿no? El primero que te diría, por ejemplo, tú estuviste rescatando gente, tuviste un problema de agotamiento, se llama síndrome de burnout, es decir, el cuerpo y la cabeza ya, dicen hasta aquí. Te bajaron el switch y es parte de un mecanismo de estrés postraumático que se llama evitación. Yo evito volver al momento de estrés. Otro bloque de síntomas son la reexperimentación traumática. Nosotros estuvimos trabajando dando apoyo psicológico gratuito, aún como damnificados, viviendo aquí en el consultorio el primer mes y medio, hasta noviembre nos fuimos a casa de mi madre, y trabajando con damnificados que habían estado, pues que perdieron casa, que tuvieron familiares que fallecieron o que estuvieron lesionados. Y había un problema de reexperimentación. Si tú escuchas el tono de las revolvedoras de concreto, cuando va girando la olla y cuando va andando el camión, hay una frecuencia que es muy semejante de ruido a la de la alerta sísmica. Entonces la gente reaccionaba reexperimentando, está sonando la alerta sísmica. Cuando oían ruidos semejantes, está sonando la alerta sísmica. Había gente que oía la alarma de un coche y se activaba y evacuaba el edificio porque estaba sonando una alarma. Entonces, estamos nosotros poniéndole a las personas en dos grandes absurdos. Primer gran absurdo: yo voy a hacer un macrosimulacro con la alerta sísmica cuando el anterior jefe de gobierno, el doctor Mancera, dice, queda prohibido el uso de la alerta sísmica para simulacros. Entonces ya hay un doble mensaje. Segundo problema, hay muchísimo enojo social. Los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, estamos enojados porque yo no puedo cerrar una emergencia. Sí sigo teniendo gente viviendo en tiendas de campaña en la calle. Claro. Esa gente sigue necesitando asistencia. Tienes adultos mayores que, digo, si recordamos a nuestros abuelos que dicen, es mi casa. Alerta, claro. En sus casas de campaña, en la calle o en la casa del vecino. Y tú vas a escuchar la alerta. Claro, y todos vamos a escuchar la alerta sísmica y vamos a tener una reexperimentación de imágenes fisiológica, cognitiva, emocional. La parte grave que es, tú dile a los abuelos, oye, vente a vivir a mi casa. No, yo tengo mi casa y es mi espacio. Y soy la señora de mi casa y soy el señor de mi casa. No sé dónde he oído eso. Pero... ¿verdad que sí? ¿Cuál es el problema? Que ahora no tienes casa. Sí. Entonces te empiezas a deprimir y es muy fácil que un adulto mayor caiga en depresión del adulto mayor, se abandone, deje de tomar medicamentos, deje de atenderse y se muera. ¿Y cuántos muertos llevamos después del sismo? ¿Por qué? Porque como ya cerramos la emergencia, dejo de dar asistencia médica, dejo de estar apoyando a estos adultos mayores, dejo de estar atendiendo a la población. Entonces hay un enojo social muy severo. Tuvimos un sismo posterior donde hubo un señor que murió de un infarto. Así es. Y la nota se dio así, bueno, pero nada más fue un señor que se murió de infarto, cuando es precisamente la nota de mayor riesgo, ¿no? Espérate, el señor volvió a revivir cosas y eso fue lo que lo tradujo en un infarto, ¿no? Que esencialmente un infarto tiene un alto componente de la cuestión psicológica. O sea, vas a tener, por ejemplo, tuviste por el sismo del año pasado y sismos posteriores. Cuando empieza a sonar el guan, 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 o sientes el movimiento, tu cerebro dispara adrenalina, dispara cortisol, noradrenalina, glucosa, o sea,
hay un disparo de hormonas y de neurotransmisores sumamente intenso, porque la percepción de amenaza de muerte, de amenaza a tu vida, es muy, muy, muy intensa y muy fuerte. Entonces tu frecuencia cardíaca se va a disparar, tarda en regularizarse, entonces se mantiene una curva de estrés, de activación por estrés. La teoría de Hans Hale dice fase de alarma, fase de resistencia. Yo me mantengo en estrés, en estrés, en estrés. Y luego viene la de agotamiento. En la de agotamiento, úlceras, enfermedades isquémicas, de corazón, diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas pierde la batalla contra el hígado, que está liberando glucosa para que los músculos tengan energía para actuar. Eso manténlo tú durante 5 meses y además súmale el estrés cotidiano, súmale la no tener vivienda, la no asistencia, el no ser sujeto de crédito para poder reconstruir tu casa. Todo eso te mantiene en estrés, en estrés, en estrés. Suena la alerta sísmica real, hay un pico, se va a producir un paro cardiorrespiratorio, es decir, hay muerte súbita. Sí, en el esquema de los síndromes de estrés se le llama muerte vudú. ¿Por qué? Porque es una muerte súbita, es tal la descarga que el corazón trabajó tanto que se paró. No necesariamente es un infarto, te dicen es un infarto, hasta que hay una necropsia y te dicen está tapada la coronaria, hay un infarto, pero puede ser una muerte súbita por un pico de estrés. Y ahora vamos a llevar a la gente a este nivel de exposición a la misma hora, con el mismo tipo de fenómeno, pero no le estamos diciendo a la gente que lo que estamos buscando es una habituación de estímulo, que son 2 formas de aprendizaje. Si yo aprendo por sensibilización, es aprender a dar respuesta emocional a la emergencia. Si yo aprendo por habituación, ¿qué es? Escucho la alerta y no me quedo pensando, ¿será simulacro o será neta? No, es real. Si me quedé pensando, consumí 10 segundos del alertamiento sísmico. De esos supuestos 60, porque puede ser más tiempo o puede ser menos tiempo, pero de los 60 segundos ya consumí 10 en pensar si es alerta o no es alerta. Luego, en actuar, híjole, pero me tengo que llevar mis cosas personales para la evacuación o tomar mi mochila de emergencia o X. Va reduciendo el tiempo, y si estás en un piso 7, ¿vas a salir? No, pues no. Entonces no le estamos diciendo a la gente, de planta baja a segundo piso, alcanzas a salir en 60 segundos. De segundo piso para arriba es irte a las zonas de menor riesgo, no usar el término seguridad, no existe riesgo cero ni seguridad 100. Segura, sí es. Entonces, zona de menor riesgo, me voy a mi zona de menor riesgo, espero a que pase el sismo, pero cuando llegues ahí, respira, mantente tranquilo, trata de relajarte. ¿Por qué? Porque si no vas a tener un pico de estrés y una descarga muy severa. Vas a reexperimentar. El año pasado me tocó el sismo en tal parte, me pasó esto, llegué a mi casa. Te pondría un ejemplo. Nos pidieron en un kinder darle una plática a las maestras sobre las reacciones de los niños, ¿no?, en caso de sismo, y las reacciones ante eventos traumáticos. De ahí una de las mamás de ese kinder nos cuenta que en el edificio donde estaba ella hacen el simulacro y 5 trabajadores no salieron. Ella regresa y les dice, ¿por qué no salieron al simulacro? ¿Qué les pasa? Les llama la atención y les dice, aplastado, 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 por no salir. Bueno, viene el sismo, empieza a moverse el edificio, salen todos, menos esos 5. Y la última en salir voltea y ve cómo cae el edificio sobre sus 5 compañeros y muere. La señora queda con culpa, una por decirles aplastados. Claro. Y esta chica que sale al final reacciona y dice, voy a ver a mi hijo a la escuela. Se va a la escuela en la colonia Roma, el niño está en la escuela, lo recoge
Y lo primero que pregunta el niño es si mi abuelita. Van a su casa a buscar a la abuelita y su casa se colapsó. Y la abuelita quedó en los escombros. La rescatan y él ve a la abuelita en el hospital. Entonces, para los niños, para la señora que quedó en los escombros, para la hija que vio caer el edificio, hacer el simulacro a un año del sismo, sin un previo, sin entender qué reacciones vas a tener, porque nadie ha dicho qué reacciones vas a tener de reexperimentación. Vas a tener la boca amarga, vas a sentir fisiológicamente esto, emocionalmente esto, puede ser que te sientas con parálisis de no querer participar. ¿Qué reacciones vas a experimentar? Hasta llorar, etcétera, ya hiciste, ¿no?, tu simulacro, puede ser cualquier cosa. Pero después del simulacro van a quedar activas esas reacciones. Así es. Entonces, dentro de esas reacciones son cosas tan simples como vas a tener curvas de olvido, falta de concentración, baja productividad laboral, puedes tener incremento en accidentes de tránsito porque la gente va manejando, pero va manejando pensando en todo lo que vivió. Y si pasas por un lugar donde todavía te están desviando la circulación porque está el edificio en riesgo, pues vas a reexperimentar traumáticamente. Más la lluvia de anécdotas, ¿no? Porque todo el mundo vuelve a recontar, te acuerdas, y vuelve a platicar y demás. Te acuerdas. Nos tocó en la escuela de mi hija, es una escuela de gobierno, y nos tocó, ella es una niña de 9 años ahorita, y después de haber hecho el simulacro, pues no podíamos ser la excepción. Mi esposa y yo pues, formamos parte no solo de la mesa directiva, sino de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Escolar, etc. Y entonces estábamos muy felices porque el simulacro había salido razonablemente bien. Y decimos razonablemente bien con sus bemoles, porque tenía cosas que dijimos hay que ir corrigiendo y hay que seguir puliendo. Ha sido un ejercicio constante de estar ahí. Pero sucedió algo muy peculiar. Primero, los niños reaccionaron bien e hicieron exactamente lo que habían ensayado un par de horas antes. Salió bien. Pero algo que se convirtió en una experiencia traumática para la escuela fue que había 3 niños de primer año, triates, trillizos. Uno en el primero A, otro en el primero B y otro en el primero C. Y su mamá estaba en el edificio de Álvaro Obregón. Entonces, desde que ocurre todo esto, llega el abuelo por los niños, se los lleva y empieza la zozobra de padres de familia, de maestros, acerca del asunto de dónde estaba la mamá de los trillizos. Fue de los últimos 5 que rescataron sus cadáveres. ¿Cómo hacer con esos trillizos ahora? Porque van a vivir el simulacro nuevamente, pero entonces ellos, que están perfectamente conscientes de todo lo que ocurrió con su mamá, suponemos, porque no tengo la información en este momento, que recibieron ya algún tratamiento de carácter psicológico. No son niños que estén solitos o al garete, al contrario, han tenido mucho apoyo familiar, mucho amor, incluso de la misma comunidad escolar. Pero si no están adecuadamente preparados para ello, va a ser el revivir, que tú le das un nombre técnico, es la reexperimentación o la reexperimentación traumática, en la cual a esta hora, hace un año, mi mamá se estaba muriendo. Por pensarlo como un adulto, ¿no? Quién sabe qué pase o cuáles sean las palabras que utilice un niño, pero me parece que ahí hay un hueco muy grande y que seguimos hablando, Raúl, de resiliencia, de recuperación y de quién sabe cuántos términos técnicos. Sin embargo, no estamos siendo realmente efectivos con eso. Parece que este es un hueco muy grande, el aspecto de la psicología aplicada a que podamos asimilar eso. Así es. Y yo te lo puedo comentar. El chiquito del caso que le refería, pues, estuvo ahí y sigue viniendo a terapia. Él y la abuelita vienen a terapia también. Y es que el niño tenga ese proceso terapéutico que no es fácil, porque en el caso de los triates, por ejemplo, sí, como adulto puede decir, hace un año a esta hora se estaba muriendo mi mamá, pero en la construcción del niño es,
Hace un año se murió mi mamá y ahorita está sonando la alerta sísmica y vamos a volver a hacer simulacro. Va a volver a temblar y ahora se va a morir mi abuelito, mi papá, mi X. Pues el niño va a entrar en una reacción constructiva de asociar. Suena la alerta sísmica, hacemos simulacro. Después de cada simulacro hay un sismo real que mata a alguien de mi familia. Por lo tanto, no quiero que suene la alerta sísmica porque alguien se va a morir. ¿En qué momento estamos construyéndole una red de apoyo al niño? Tanto psicológicamente, que esté en terapia, pero los maestros, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo enfrenta un maestro en el grupo el decirles, la mamá de su compañerito murió en el sismo? ¿Y cómo se arropa a ese niño? La resiliencia no se construye por decreto, que es uno de los errores, sí. ¿no? O sea, tenemos una ley para la reconstrucción de una ciudad mejor y más resiliente. La resiliencia es mucho más compleja, tiene que ver con ecobiología de la crianza, tiene que ver con autoestima, con autoconcepto, con autoeficiencia y cómo está nuestra autoestima colectiva cuando nos han pisoteado lo último que nos quedaba, la dignidad. Entonces, estos chiquitos sí reciben apoyo psicológico, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde está la red de apoyo de la escuela? ¿Dónde está el arropamiento de la comunidad educativa a esos chiquitos que perdieron? Te pongo otro caso hasta absurdo. Una directora de zona de los kinders de aquí de Narvarte nos pidieron una plática y les dije, pues vamos a dar la plática a las maestras. Y una de ellas estaba sumamente activa emocionalmente porque su escuela, su kinder, es un kinder oficial que está aquí en Narvarte y se llama Kinder Enrique Repsamen. Ah, sí, es cierto. Entonces llegan las maestras, hacen su simulacro del kinder, viene el sismo y empiezan a llegar al kinder de Narvarte personas con picos, palas, barretas, cascos, chalecos y a tocar la puerta. Venimos a rescatar a los niños. Sí, era el Repsamen. ¿Cuáles niños? Es que el colegio Repsamen está colapsado. Entonces se volcó la gente aquí en Narvarte al colegio Enrique Repsamen, que es un kinder, porque nadie dijo, es el colegio Enrique Repsamen que está en Villacuapa. Entonces, esas confusiones, pues obviamente vas a tener rememoración, vas a estar recordando esos momentos y al momento en que recuerdas, tu cerebro no va a saber si es un recuerdo o si es una situación real. Tu cerebro va a activar fisiológicamente tu respuesta. Así es. Tus emociones se van a activar, tus pensamientos se van a activar, tus recuerdos se van a activar y tu conducta se va a activar. Y entonces vamos a tener un enfrentamiento de nuevo a reexperimentar, pero no para construir resiliencia y decir cómo estamos a un año, en qué hemos cambiado, fortaleciéndonos, en qué no hemos cambiado. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vamos a reexperimentar lo que vivimos en 85, lo que vivimos en 2017 y a volver a tener ese nudo en la garganta, ese sabor amargo en la boca, esas ganas de llorar y un sentimiento de frustración? Eso no va a construir resiliencia, eso va a construir mayor sentimiento de enojo, de desamparo, de frustración, porque antes de hacer el simulacro tendríamos que decirle a las personas, vamos a hacer el simulacro y puede ser que por 1 o 2 semanas el niño esté queriendo volver a dormir con los papás, el niño esté queriendo, tenga enuresis, empiece a hacerse pipí o popó en la cama, el niño empiece a tener conductas regresivas en el lenguaje, a hablar chiqueadamente, como le decimos coloquialmente. Puede ser que el niño tenga miedo de ir a la escuela ese día. ¿Por qué? Porque le recuerda lo que pasó. Y los adultos vamos a estar teniendo reacciones de no poderme levantar, no tener ganas de ir a trabajar, tener miedo de salir a la calle, regresar al edificio y pedir un nuevo dictamen.
Yo puedo pedir el dictamen, me dan el dictamen, se lo pego a la fisura, no se va a arreglar. ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero tener una certidumbre. La resiliencia es una capacidad que se va desarrollando para salir fortalecido ante eventos adversos. Y hay un autor que, para mi gusto, es mi autor favorito de resiliencia, que es Boris Cyrulnik. Y Boris Cyrulnik, en uno de sus libros que se llama El realismo de la esperanza, platica la historia de María Callas, que es la mejor soprano de ópera contemporánea que se ha tenido, ¿no? María Callas es hija de inmigrantes griegos, nace en Nueva York, y cuando nace y la enfermera llega muy amorosa a decirle a la mamá, aquí está su hijita, es una bebé hermosa, téngala señora, la mamá la ve y le dice, maldita, ojalá no hubieras nacido. Y al papá se le olvida registrarla 6 meses. Eso la llevó a ser resiliente. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentar adversidades desde ese momento y fue saliendo adelante. Pero hay personas que dicen, no, yo no lucho contra la adversidad. Hay muchos ejemplos, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, hubo gente resiliente, pero hubo gente que se abandonó y ya no quiso seguir. ¿Cuánta gente se ha abandonado y no ha querido seguir después del sismo del 17? Pero también cuántos del 85. Y por más decretos que hagamos, no, tenemos que aprovechar para desaprender comportamientos y reaprender comportamientos resilientes, pero oriéntame en cómo. Tu autoridad, dime cómo, o tu sociedad, dime cómo.